podemos seguir lo que hay hasta que se acabe, o sea que no hay miedo. Bueno, aprovechando que tomamos asiento, creo que ya comunicó el pastor o alguien que, sí, que fue el pastor Luis, que de San Sebastián iba a venir también Javi, pero han ingresado por un problema cardíaco a su padre y él es un líder allí en la iglesia de San Sebastián, así que vamos a orar por él también. Entonces voy a pedir a Pastor Luis que por favor ore por este hermano. Padre, te damos gracias, Señor, alabamos tu santo nombre y en este momento, Señor, te pedimos que tú alcances a papá de Javi, Señor, ahí en el hospital, en donde esté, que tú pongas sus manos sobre él, que tú le ayudes, Señor, en este momento de dificultad, pero creemos en el Dios Todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que es el mismo ayer, hoy y será el mismo para siempre, Señor. Por eso te damos gracias, porque confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y una segunda oración al pastor Rommel voy a pedir que bendiga la segunda exposición del pastor Israel. Gracias, hermano. Bueno, pues ahora tenemos que huir de la comida, ¿no? Y seguir con el mensaje que va a compartir nuestro hermano ahora. Y gloria a Dios por esa hermosa enseñanza. Padre, te damos gracias porque cada vez nos bendices con tus palabras y nos edificas. Te pedimos que sigas dándonos fuerza y ánimo para oír y retener tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida, Padre. Gracias por el que está dando la enseñanza, por Israel, Señor, y sigue usando y fortaleciéndolo, Señor, como hasta este momento. Te pedimos tu bendición siempre, Señor, y que seas tú fortaleciéndonos y equipándonos para seguir peleando la buena batalla. En el nombre de Jesús, amén. Hola. Bueno, nos invitamos a ponernos en pie para arrancar con esta segunda parte. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. ¿Puedes acompañarnos con las palmadas? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz.
Qué bueno alabar al Señor en comunión. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre, tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, solo de ti.
Te pedimos, Señor, que tú avives nuestros corazones, Señor. Que tú no permitas que nuestro amor se enfríe por ti, Señor. Y si es necesario, Señor, que tú nos recuerdes, Señor, esa primera vez que fuimos impactados, Señor. Por tu gracia, Señor. Por tu perdón, Señor. No permita, Señor, que nuestro corazón se enfríe, Señor. Avívanos, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás aquí. No queremos distraernos, Señor, de lo que tú quieres hacer. Queremos salir de aquí, Señor, transformados, Señor. Queremos salir de aquí, Señor, con más hambre de ti, Señor. Queremos salir de aquí, Señor, con más hambre de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, solo de ti, hambre de ti, Señor, solo de ti, tengo hambre de ti, solo de ti, hambre de ti, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra alabanza. Te entregamos nuestra adoración, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Señor, una vez más. Y te damos libertad, Señor, para que tú nos transformes de adentro hacia afuera, Señor. No queremos vivir más, Señor, conformados, sino que queremos vivir cada día, Señor, con ansias de ti, Señor. Que si no tenemos hambre, Señor, que tú pongas esa hambre, Señor, y ese deseo por buscarte, Señor, en nosotros. Porque tú tienes autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Y queremos descansar, Señor, en tus brazos. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Te entregamos este tiempo y nos rendimos ante la cruz, Señor, una vez más. Toma tu lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Cuán bueno es estar en tu presencia. No, ahora sí. Vale, muy bien.
Muy bien, pues ahora ya sin presentaciones ni nada, podemos seguir leyendo Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer de nuevo los versículos 11 y 12. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Y vamos a ver si juntos en estos próximos 40 y pico minutos, porque quiero cumplir con el horario, vamos a poder desarrollar el versículo 12 y ver lo que Dios nos quiere decir en este ratito, ¿verdad? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Y ese era un poco el lema, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que todos somos conscientes un poco de qué es, cuál es la buena batalla de la fe, ¿no? En Hebreos se nos dice que tenemos que despojarnos del peso que nos asedia del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la Biblia está llena de metáforas, ¿verdad? La Biblia compara nuestra vida con una carrera, la Biblia compara nuestra vida con una batalla también, y lo cierto es que en cada una de esas metáforas que Jesús usa, siempre tenemos que tener cuidado de no perdernos en los detalles, ¿verdad? A veces vemos una parábola y debatimos si la semilla del sembrador, si el segundo caso era un cristiano o no era un cristiano, cuando el objetivo de Jesús nunca fue ese, sino simplemente saber si da fruto o no da fruto o qué tipo de corazón tienes, si es una tierra buena para que la palabra entre o no. Y siempre recuerdo una frase que escuché, vivía en Centroamérica, y hubo un predicador que dijo lo siguiente, dice, mira, cuando el papá señala la luna, el hijo mira la luna, pero el gato se queda mirando al dedo. Y muchas veces nos quedamos mirando a veces como una figura y no somos capaces de ver más allá, ¿no? Escucho tantas veces a los creyentes hablar en términos bélicos, ¿verdad? Desato, declaro el poder, luchamos, siempre como en lucha, ¿no? Cuando en realidad esta metáfora, si os fijáis, precisamente no pretende tampoco que estemos siempre en una constante lucha y menos aún entre nosotros. Y lo primero que dice, no dice pelea la batalla, sino que dice pelea la buena batalla. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que la palabra que está detrás de todo lo que vamos a ver no es tanto pelea. Pasamos a la siguiente porque ya hemos leído el versículo, es recuerda. Yo creo que lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo es que recuerde, porque volvemos un poco al contexto y Pablo le dice, recuerda aviva el fuego del don que hay en ti, recuerda. Cuando te estén menospreciando por ser joven, cuando te ninguneen, cuando no te traten bien, tú recuerda que se te impusieron las manos, los ancianos, el presbiterio, te impuso las manos, se identificó contigo y te dimos autoridad, y por eso dice, esto enseña y exhorta con toda autoridad. Recuerda quién está contigo. Y terminábamos esa primera sesión pensando que el pecado hace que el Espíritu Santo no pueda estar con nosotros en abundancia. ¿Por qué? Porque el pecado es incompatible con el Espíritu Santo. A veces voy a iglesias a predicar o gente viene a nuestra iglesia y porque a lo mejor no somos muy efusivos, que no lo somos sinceramente, porque las asambleas de hermanos de donde yo vengo pues fueron fundadas por ingleses. Vosotros sabéis cómo es un inglés, ¿no? Más bien seco, ¿no? Perdón si hay aquí algún inglés, yo siempre suelo meter así la pata. Bueno, pues cuando ven que somos un poco serios, que no somos muy efusivos, ha habido personas que me dicen, aquí no está el Espíritu Santo, ¿verdad? Parecéis gallinas mojadas, nos dijo una vez una persona. Y lo cierto es que el Espíritu Santo es Espíritu y es Santo. Y donde más se va a ver si tú tienes al Espíritu Santo, no es si eres el que más chilla, el que más fuerte ora, el que más levanta las manos, sino el que más vive en santidad. ¿Cómo se va a saber que nosotros somos personas que tenemos al Espíritu Santo? Si dicen, es que esa persona yo la noto que es que huye del pecado, que de verdad yo no le noto que esté tan atraído por el pecado y seducido de su propia concupiscencia hacia el mal. A mí me dicen muchos compañeros, y todavía cuando era joven más, cuando predicaba, decían, Irra, pero entonces yo si me convierto, si me hago cristiano,
que tengo que dejar la fiesta, ya no puedo salir de fiesta, ya no puedo ir a la discoteca, dando a entender que iban a vivir una vida amargados, privándose de sus deseos, cuando lo que no saben es que cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, lo que sucede es que cambia tus afectos, ya no te apetece salir de fiesta, porque ahora te apetecen las cosas espirituales. ¿Sabéis? El chino es tan difícil que yo tengo la impresión que o naces chino o no aprendes el chino. Pero un niño pequeño, desde bien pequeño, bueno, y el euskera, correcto, pues mejor me lo pones. No quería ofender a nadie, pero es complicado de narices el euskera, ¿eh? Bueno, pues yo solo sé las palabras aeropuerto, hay cosas así que se lee claramente y dice, esto es aeropuerto. Bueno, pues tienes que nacer vasco prácticamente para hablar bien el vasco. Para hablar espiritualmente, para comportarte espiritualmente, tienes que nacer de nuevo. Todas las religiones se basan en tres cosas, o en el creer, o en el hacer, o en el sentir. ¿Daos cuenta? Pero solo el cristianismo no es una mezcla de las tres, que también, sino que se basa en algo más importante, que es el ser. Tienes que ser una nueva criatura, tienes que nacer de nuevo. Por más que te esfuerces en creer, si no naces de nuevo, no sirve. Por más que te esfuerces en hacer, si no naces de nuevo, no te va a nacer, no te va a salir, no nace de ti. Y es por eso que Jesús, a un hombre religioso como Nicodemo, le dice, sé que amas a Dios y eres piadoso, pero te falta una cosa. Y aun siendo viejo, y él dice, ¿puede un hombre viejo como yo volver a nacer? Dice, tienes que empezar de cero, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. El Señor te tiene que cambiar desde dentro hacia afuera. Y me encanta la idea de Pablo, si vemos a Timoteo. Timoteo era de padre griego, lo sabemos, por eso no estaba circuncidado, ¿verdad? Y de madre judía. Y su abuela, bueno, conocemos Eunice, Loida y esa transmisión de valores cristianos que le menciona, le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras por su familia ya, ¿no? Era por parte materna, el padre era griego. Y Pablo, en Hechos capítulo 15, hay una disputa entre gentiles, judíos, y en el concilio deciden que no hace falta circuncidarse. Estamos aquí entre hombres, ¿no? Sabemos lo que es circuncidarse. A lo mejor alguno ha tenido fimosis o ha nacido en un país como Estados Unidos, como Canadá, o eres judío y te han tenido que cortar el prepucio, que hay que tener mucho cuidado para que no te corten más, porque, hombre, todos queremos... Bueno, pues lo cierto es que cuando te circuncidan, esto para que lo entendáis, duele mucho. De hecho, si vamos a Génesis, los hijos de Jacob fueron malos, y cuando Dina es deshonrada, le dicen, ¿queréis ser parte nuestra? Circuncidaos todos. Y con el dolor de la circuncisión les atacan, y claro, ahí ni uno cogía la espada, ¿verdad? Porque estaban en plenos dolores de la circuncisión. Bueno, pues en Hechos capítulo 15 se dice, no hace falta ya que os circuncidéis. Y tú dices, menos mal. Y resulta que Hechos capítulo 16, Pablo va a Listra, se encuentra con este jovencito, ve que tiene un testimonio impecable de los de más lejos, de Derbe, de Listra, de toda la zona conocía el buen testimonio de este joven, y dice, Pablo, yo te quiero en mi equipo, conmigo. Pero un pequeño detalle, por causa de los judíos te tienes que circuncidar. Si soy yo, digo, hemos llegado a un acuerdo que no hace falta. Pero él, por amor a los judíos y por alcanzar a otras personas, ¿sabéis lo que hace? Se circuncida. Y eso para mí es un ejemplo claro de negarse a uno mismo, decir, no voy a ser yo el importante, Cristo es el importante, y alcanzar a las personas. Sabéis, venís a un país que es diferente al vuestro, muchos de vosotros, y podéis decir, yo no voy a romper con mis tradiciones, con mi cultura, y estáis en vuestro derecho de seguir con vuestras costumbres, incluso llegar a hacer que las costumbres de vuestras iglesias sean las de esta iglesia, está bien, pero daría mucha más gloria a Dios y sería una estrategia de guerra mucho mejor para ganar a los inconversos españoles si de verdad estáis dispuestos a circuncidaros, a quitar cosas que a lo mejor un español no entendería, intentar haceros, como dijo Pablo, yo me echo griego al griego, judío al judío, con tal de ganarles para Cristo. Y la batalla, ¿por qué decimos pelea la buena batalla? Porque estamos en una batalla, pero ¿cuál es la batalla? Porque a veces nos confundimos, pensamos que la batalla es nosotros contra los demonios, esa no es la batalla. Nosotros contra el diablo, tampoco es la batalla. La batalla, dice la Escritura, que nosotros tenemos que luchar primeramente con nuestra propia
concupiscencia, contra nuestra vieja naturaleza. Esa es la primera batalla que hay que ganar. Después, por supuesto, que tenemos que intentar arrebatar a otras personas para que conozcan a Cristo y los traspase del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en guerra, porque nosotros estamos intentando conquistar al enemigo y robarle a las almas que están encarceladas, están en las prisiones, y nosotros queremos que esas personas acaben conociendo a Jesús y que les dé vida y vida en abundancia, porque ahora mismo viven en muerte y destrucción, porque es lo que el diablo ha venido a hacer, matar y destruir. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo creo que el apóstol Pablo le dice, tú recuerda, tú eres hijo y nieto de unas mujeres de Dios. Tú sabes desde la niñez las Sagradas Escrituras, que no te ninguneen, que no te traten mal. Tú tienes que ser fiel al Señor, tienes que cumplir con aquello que Él te ha mandado, pero pelea la buena batalla. No cualquier batalla, la buena batalla. Y le hace que se acuerde de 3 cosas. Fijaos, dice, primero, recuerda, estás en una batalla. Y a veces se nos olvida que estamos en una guerra, ¿verdad? ¿Sabes? Yo he estado, el verano pasado estuvimos como familia en Seattle, y allí es muy típico el salmón, y por primera vez, bueno, yo alguna vez he pescado, pero porque he ido con ellos, pero hay muchísimos salmones, y los salmones van siempre contracorriente, y hay un sitio muy chulo que te dejan ver así el río por diferentes como ventanas hacia el río, y tú puedes ver a los salmones todo el rato subiendo, y el río los tira para atrás y ellos otra vez se esfuerzan. Dicen que el salmón que no lucha es porque se lo lleva la corriente. Si tú dices, hombre, estáis hablando de lucha, tampoco es para tanto la vida cristiana, yo no creo que haya que luchar tanto. Quizás si no estás viviendo una lucha es porque estás viviendo muy parecido al mundo, estás con la corriente. Entonces, cuando tú vas con la corriente no tienes tantos problemas, porque te pareces tanto a los demás que no te corrigen, no te riñen, no te dicen, tío, eres un soso, eres un rancio, qué tontería eso de la virginidad, o anda, que hombre, ¿cómo vas a estar solo con una mujer? Eso me decía un árabe un día, dice, mira Israel, ¿cómo se llama cuando tienes varias mujeres? Digo, poligamia, muy bien. Y cuando tienes solo una, digo, matrimonio, dice, no, monotonía. Digo, bueno, y quería hacer la gracia. Yo le intenté explicar que nosotros somos cristianos, pero el mundo muchas veces se va a reír de nosotros, nos va a ridiculizar, y a veces vamos a tener problemas serios por no querer mentir, por declarar lo que ganamos, por ciertas cosas, y va a ser una lucha porque nosotros lo que queremos es honrar al Señor y no a las personas que nos rodean, y eso nos va a tener una batalla y vamos a pasar a veces por dificultades, y lo primero que tenemos que entender es que estamos en una guerra y tenemos que recordarlo. El apóstol Pablo ya se lo había dicho, pero se lo recuerda. Escucha, estás en una batalla, y no es una batalla cualquiera, es la batalla de la fe y tienes que pelearla. En segundo lugar le dice, recuerda, versículo 12 también, echa mano de la vida eterna. Le acaba de decir antes, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Está diciendo, lo importante es lo eterno. Pablo dice en otro texto, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces le está diciendo, recuerda, esto es una cuestión eterna. Y finalmente recuerda, hay muchos testigos de cuando tú dijiste que creías en el Señor, hiciste una profesión y ahora tienes que mantenerte firme en esa profesión y seguir en la batalla. ¿Sabéis? Mi hermano es guardia civil y él, cuando terminó ya sus estudios allí en Baeza, ¿sabéis lo que hizo? Juró bandera. Y sabéis, la jura de bandera no es en tu casa, tú solito ahí por internet, le das a una casilla y dices, sí, acepto. ¿A que no? Es delante de un montón de gente, todos formando, es un espectáculo, y tú tienes que presentarte ante la bandera de España y decir, juro defender a mi país. Y juras bandera, igual en el ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser algo público. Y cuando te bautizas no es lo mismo. Cuando te bautizas no dices, yo me voy a bautizar, pero que no se entere nadie. Entonces no te bautices. Yo ha habido personas que le he dicho, si quieres bautizarte, díselo a tus padres inconversos. También porque eran menores de edad, claro. No queremos problemas en la iglesia, ¿no? Ay, no, yo a mis padres no les quiero decir nada. Entonces no estás todavía preparado para bautizarte. Porque bautizarse es una cuestión pública. Cristo en la cruz del Calvario se cayó, no dijo nada, quedó como un mentiroso. Y estaba muriendo por ti y por ti. Y tú te bautizas ahora para decir, lo que Jesús no dijo en la cruz, lo digo yo, y bajas a las aguas y dices, Cristo no estaba muriendo, no era un mentiroso, Cristo estaba muriendo por mí. Y yo soy el fruto
de la aflicción de su alma. Yo soy el fruto de su muerte en la cruz. Él murió por mis pecados, resucitó para mi justificación y yo ahora muero al mundo, públicamente digo, chicos, no me vais a ver más en fiestas, a no ser que sea para predicar como Jesús, ¿verdad? Pero cuidado con eso, que a veces ir a fiestas acaba mal, ¿no? Cuidado donde estamos. Pero no me vais a ver más haciendo el mal, me vais a ver huyendo del pecado, me vais a ver muriendo a mi vieja naturaleza y resucito a una nueva vida en la que el Espíritu Santo va a ser el que domine, controle mi vida, mis pensamientos, mis actitudes, lo que soy y lo que tengo. El Espíritu Santo va a ser ahora el Señor, el que gobierne mi corazón y mi vida. Por lo tanto, tiene que haber testigos. En un bautismo hay testigos. En tu conversión no tiene por qué haber testigos, pero cuando te bautizas tienes que dar público testimonio de en quién has creído. Eso hizo Timoteo y había testigos. Y también había testigos de cuando él dijo, me comprometo a servir a la iglesia de Éfeso. Y dejó que le impusiesen las manos y él decidió voluntariamente ser parte de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y Timoteo llegó a ser un colaborador, el mejor, dice, no tengo otro colaborador de mejor ánimo que Timoteo, ni más fiel que él. ¿Qué hubiera sido de la vida de Timoteo si no hubiera conocido al apóstol Pablo o si no hubiera querido seguir al Señor? Pues viviría en Derbe, allí, yo qué sé, hubiera sido agricultor, carpintero, vete tú a saber. No estoy despreciando ninguna profesión, pero lo mejor que pudo hacer Timoteo fue ser un misionero de Jesucristo. Y yo no sé cuál es tu profesión, pero mi padre siempre decía, mira, yo soy cristiano, pero para ganarme la vida por ahora soy agricultor. Y finalmente dejó todo y nos fuimos de misioneros a Murcia y se dedicó a predicar el Evangelio. Y a ti cuando te preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy un cristiano, pero para ganarme la vida soy mecánico, pero soy cristiano. Tu identidad no es tu trabajo, tu identidad es precisamente soy un soldado de Jesucristo, peleo la buena batalla. Y eso Pablo nos lo tiene que recordar porque se nos olvida. ¿Qué eres? Soy maestro, soy albañil. No, eso es solo para ganarte la vida. Tú eres un cristiano, tú eres un soldado de Jesucristo y a veces se te olvida que estás en una guerra y el diablo está encantado porque cuando se te olvida que estás en una guerra, entonces él se está armando y tú estás, como dicen por ahí, a por flores. No te enteras de lo que está pasando y tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra, que esto es una cuestión eterna, que está nuestra eternidad y la eternidad de miles y millones de personas en juego. Y que esto tenemos que recordar que hemos dicho que vamos a ser cristianos delante de muchos testigos. Ahora, la buena batalla, si pasamos a la siguiente diapositiva, si dice la buena es porque hay malas batallas. ¿Sabéis? La iglesia del Señor en España, conozco un poco de Francia, conozco Estados Unidos, no conozco todos los países, pero estuve hace unos años con el movimiento de la Usana en Indonesia. Y estábamos allí en Yakarta, en la otra punta del mundo. Y estábamos allí y éramos de varias denominaciones y yo recuerdo que estaba de Asambleas de Dios con Héctor Escobar, de otra denominación estaba con Itiel Arroyo, estaba de otra denominación con Joel Foster, estaba con Jaume Llenas, estaba con gente de la Alianza, y nos dábamos cuenta que ni nos conocíamos los españoles, porque nos juntamos con los de nuestra denominación. Y me alegro de haber escuchado que algún hermano es de Asambleas de Dios, otros son bautistas, ojalá que hubiera, no sé si hay alguien de Asambleas de Hermanos aquí, pero qué bueno que nos demos cuenta que la batalla es los creyentes contra el mundo, los creyentes contra su propia naturaleza y los creyentes para salvar al inconverso. Pero estamos en un momento de la cristiandad en el que estamos los bautistas contra los bautistas reformados, los bautistas reformados contra los otros, contra los pentecostales contra... Y entonces esa es una mala batalla, porque lo que estás haciendo es que le estás disparando a los soldados tuyos. ¿Conocéis la historia de Gedeón? Cuando Dios confunde a los amalecitas y a los madianitas y se matan entre ellos, pues hay cristianos tan tontos que disparan para adentro. Y esto está pasando a día de hoy en España, y con dolor lo digo, que en mi denominación, aunque yo cada vez me considero menos de denominaciones, veo que hay iglesias que se están dividiendo y se están disparando. Hermanos que han estado 20 años juntos en la iglesia, ahora se han dividido y se disparan. Y no se disparan por cosas importantes, no. Os he puesto ahí una imagen que
he usado siempre desde que intenté hacer como una fraternidad de pastores en Ponferrada para poder estar juntos, los de la iglesia de Salem, que es Marcos Vidal tiene allí iglesia, o con los de Pentecostales, los de Filadelfia, los bautistas que llegaron recientemente, intentar tener buena armonía. Y les enseñaba no sé cómo llamarlo, cuando llegas a urgencias hay un triaje. Un triaje es decidir qué cosas son importantes y cuáles no. Si tú llegas con un riesgo vital, te pasan al momento. Si tú llegas que te duele mucho la cabeza, ya te tienen una hora esperando, para que otro día no vayas solo por eso. Y si era solo de una uña, 4 horas te hacen esperar, para que no vuelvas otro día por esa tontería. Eso es así, se llama triaje. Bueno, pues hay un triaje teológico que tenemos que tener en nuestras iglesias. Si aquí hay alguien que me dice, Israel, tú y yo somos hermanos, solo que tú y yo no creemos lo mismo porque tú crees en la Trinidad y yo soy unitario. Le digo, pues hermano, siento decirte que no eres mi hermano. Porque para ser mi hermano, tú tienes que creer unos dogmas de fe que son irrenunciables. Entonces, ¿cuáles son las cosas por las que tenemos que pelear? Porque Pablo sí le dice que luche por la doctrina, eso sí que está escrito, y contra las falsas enseñanzas. Hay gente que dice, no vamos a hablar de doctrina porque la doctrina divide. Claro que divide a los inconversos de los conversos, divide a los que tienen una sola doctrina de los malos. La doctrina es buena, por supuesto, pero tenemos que entender que hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas que son periféricas, que no son fundamentales para la salvación. Todos los que estamos aquí tendríamos que creer en la completa deidad y humanidad de Cristo. Si alguien dice que Jesucristo no ha venido en carne, que dice 1 Juan, es anticristo, no es de Dios. Si alguien dice que Cristo es solo hombre y que no es Dios, como los testigos de Jehová, que son los arrianos del siglo III, pero en el siglo XXI, no son hermanos en la fe. Los testigos de Jehová no son una denominación más. Son una secta y hay que decirlo con propiedad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna manera, en contra de toda falsa doctrina que se levanta contra el Evangelio y la verdad de Cristo. Y nos dice Judas que contendamos ardientemente por la fe. Esa pelea es buena cuando tú defiendes que Cristo fue hombre y Dios al mismo tiempo. Que no lo entendemos, pero que es una doctrina bíblica de la encarnación y hay que creerla. Si alguien te discute de la Trinidad, le dices, no eres mi hermano, porque la Biblia deja muy claro que Dios es un Dios trino en 3 personas, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Lo entiendes, Israel? No lo entiendo al 100%, pero lo creo por la fe y porque las evidencias es que cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán, hubo una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque si no Jesús hubiera parecido un pecador más que se estaba arrepintiendo. Pero Dios no podía permitir que su hijo quedase como un pecador arrepintiéndose, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Se abren los cielos y dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, del que estoy orgulloso. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma para hacerse visible, porque le había dicho Dios a Juan el Bautista por el Espíritu, sobre el que vieres descender el Espíritu Santo, ese es el ungido de Dios. Y entonces Juan dijo, ahora sí, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario, y todo el mundo que ama a Dios, que lee la palabra, llega a la conclusión de que la Trinidad es auténtica. Ahora, ¿la entiendes al 100%? No, pero lo creemos por la fe. Eso es triaje teológico y todos aquí tendríamos que creer en un Dios trino. Todos tenemos que creer que la justificación es solo por la fe. Por gracia sois salvos, es por la gracia, pero hay un medio, es la fe. Tienes que ejercer la fe. Tú tienes que ejercer la fe, tienes que creer. Conforme a tu fe, te sea hecho. Eso es Biblia. El Señor Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? El que no crea que la justificación es solo por la fe, que también puedes salvarte a través de las obras, que puedes hacer, pues no es un hermano en la fe. El otro día murió el Papa, y no me importa decirlo, que se grabe, lo que sea. Y el encargado de ecumenismo, como yo conozco a don Jesús, que es el obispo de Astorga, me escribe si queréis participar en una misa. Y en vez de decirle solo, no, gracias, le digo, mira, nosotros no creemos en el papado. Nosotros, no, hombre, no nos alegramos de la muerte de nadie, por supuesto que no. Pero nosotros no participamos porque dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hace falta ya orar por él. Allí donde cayere el árbol, allí quedará. Pero estoy viendo a personas que están ahora. El otro día veía a Franklin Graham, que el Señor me perdone, no es murmurar, es público, él lo hizo. Vamos a orar por el nuevo Papa.
¿Para qué vas a orar por el nuevo papa? Lo que tienes que orar es que no haya más papas. ¿Cómo una persona puede decir que él es el vicario de Dios en la tierra? Eso es blasfemia. Y tenemos que decir, todo católico, ojo, que crea en el catecismo romano, no es nuestro hermano. Ahora, si es un católico que ha entendido la salvación por la fe, dices, bueno, eres un católico, pero poco a poco el Espíritu Santo te va a ir dando entendimiento y acabarás, no sé si en una iglesia evangélica, pero sí saliendo de Roma. Porque Lutero, cuando entendió la gracia del Señor, no acabó siendo evangélico, no nos confundamos, no se fue a ninguna iglesia evangélica porque no existían, pero salió de la iglesia católica. De la iglesia católica, apostólica y romana, porque yo soy de la iglesia católica, apostólica y española o de donde seamos, pero no somos romanos, porque la sede nuestra no está en Roma, está en el trono de Cristo en los cielos. Entonces, nosotros creemos solo en la autoridad de las Escrituras, y cuando luchemos con alguien que te diga, nosotros creemos en la Biblia más las encíclicas, más la tradición, dices, no, la Biblia tiene que estar sola. No, yo creo en la Biblia, pero le quito este poquito, tampoco creo en esto, recorto esto. Tú no puedes ser mi hermano si recortas las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, a partir de ahí, decía un hermano, ante lo fundamental, unidad. En todo lo demás, libertad. Si vamos al segundo nivel, eclesiología, cómo dirigir la iglesia, la Biblia da unas pautas, sobre todo en Timoteo y en Tito, porque son cartas pastorales enfocadas en la iglesia, pero ahí ya hay disensión y es normal porque la Biblia hay que interpretarla y a veces con tu mente humana no logras entender bien la Biblia. La Biblia es muy difícil, dice el apóstol Pablo y Pedro, los dos dicen que los indoctos a veces la tuercen, los que no saben estudiarla e interpretarla correctamente. Pero en eclesiología, el bautismo, yo tengo buenos hermanos en la fe que han sido bautizados de niños y ellos entienden que el bautismo no es tanto como para salvación, sino que es como la señal de los judíos que le circuncidaban, pues que ellos bautizan a un niño dando a entender que es la señal del pacto. Claro que no estoy de acuerdo con eso, ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? Y mi padre, tú imagínate, él salió del catolicismo y él si pudiera se hubiera desbautizado, ¿no? De niño. Se bautizó. Cuando él se convirtió por la radio, escuchando Radio Transmundial, se presentó en una iglesia evangélica en Salamanca y dijo, que estoy aquí, bautizadme, que lo he entendido en la escritura. Y dijeron, hombre, no te conocemos. Pues llamó a la radio, oye, que no me quieren bautizar. Pues Juan Antonio Monroy le dijo, vente para Madrid, y lo bautizaron. Mi padre a fuego, amaba mucho al Señor. Bueno, pues si alguien no entiende igual que nosotros en el bautismo, es un creyente. Los presbiterianos son hermanos en la fe, muchos de ellos, pero entendemos diferente. La cena del Señor, yo la celebro todos los domingos. En nuestra iglesia, todos los domingos celebramos la mesa del Señor, la Santa Cena, porque entendemos que es bueno recordar. Vosotros, los bautistas, yo cuando voy por el extranjero, normalmente siempre voy a una iglesia bautista. ¿Sabéis por qué? Porque sé lo que me voy a encontrar, ¿verdad? Una vez al mes, ¿me equivoco? ¿A qué es así? Porque casi todos lo hacen así. Pero ¿qué pasa si lo haces una vez cada 2 meses? Nada. ¿Y qué pasa si lo haces todos los domingos como yo? ¿No somos más espirituales? Igual. ¿Qué pasa con el rol de la mujer en la iglesia, verdad? Iglesias que dan más lugar a la mujer, menos. Yo aquí no vengo a deciros cómo tiene que ser la iglesia. Porque si yo empiezo al final vengo a ser de bendición y me voy y lo que dejo es disensión. Y dice el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 11, cuando termina, habla de un tema que en nuestras iglesias ha sido muy controversial, como es que las mujeres se cubran. Y dice primera de Corintios 11, pero entonces, ¿se cubre o no se cubre? Y dice, si alguno tuviere hambre, como dice, hay un texto al final que cuando está hablando del velo, dice, en las iglesias del Señor no queremos discutir. Y de esa manera termina con la discusión. Y dice el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La mala batalla, la buena batalla es la que defiende lo principal del evangelio. La mala batalla es cuando empiezas a pelear por cosas que son secundarias, que no son fundamentales y centrales. Cuando empiezas a debatir sobre el papel de la mujer, sobre el bautismo, la cena del Señor, y bueno, ya ni qué hablar si empezamos a hablar sobre puntos de vista del milenio, si eres amilenialista, premilenialista, postmilenialista y otros temas libres del evangelio que son difíciles de interpretar.
Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entendemos que hay cosas que son difíciles de interpretar. La mala batalla es cuando te dedicas a pelearte con tus propios hermanos. Y yo lo estoy sufriendo en mis carnes y en ciertas iglesias muy queridas por mí. Y te das cuenta cómo el diablo nos ha engañado. Y nos hemos puesto a pelear entre nosotros en vez de luchar contra el enemigo. La gente se está perdiendo y nosotros estamos a nuestras tonterías. Y el diablo feliz dice, tú así, muy bien, lo estás haciendo genial, porque le has demostrado al otro esa posición teológica tan importante y a lo mejor es algo que es totalmente secundario para la salvación. Y Dios nos dice, primera de Timoteo, volvemos otra vez, capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla, no cualquier batalla, dice Pablo, no como quien golpea al aire, sino que tenemos que ser conscientes, ser intencionales y luchar por las cosas importantes y fundamentales. Y dice seguidamente, pelea la buena batalla de la fe. ¿Os dais cuenta que está hablando de pelear por las cosas de Dios? Echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Recuerda que aquí estos son 2 días. A veces no somos conscientes. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. No somos conscientes de lo superficial que es esta vida, de lo rápido que pasa. Yo tenía 12 años y en la iglesia andaba a mis cosas y solo soñaba con tener moto. Y en la iglesia decidieron que íbamos a hacer un estudio los jovencitos de Apocalipsis. Y yo empecé a preocuparme, porque vi que yo, digo, si el Señor viene, yo no sé dónde estoy. Pero dije, bueno, voy a hacer una cosa. Yo era niño y muy niño. Y yo vivía en mi mundo del fútbol, ni las chicas me preocupaban mucho en aquel tiempo. Y entonces yo era muy inteligente. Está mal decirlo, pero yo sacaba todos sobresalientes. Entonces el orgullo, ya sabéis un poco por dónde el Señor ha tenido que ir tratando con mi carácter. Y entonces me decían los profesores, tú eres muy listo, ¿cómo te vas a creer tú todo eso de la Biblia, de Adán, de Eva? Y yo con 11 años empecé a tener dudas muy fuertes de la fe y de si la Biblia era real y era palabra de Dios o no. Entonces llegó un momento que dudaba tanto que dije, mira, voy a hacer una cosa, me voy a esperar a ver si viene el Señor de verdad. Si viene Cristo, me lo creo corriendo, me arrepiento rápido, ya no me voy, pero no pasa nada, yo no me dejo marcar por la bestia y yo voy a ser de los que aparecen luego en el capítulo 13 vestidos con vestiduras blancas, ¿no? Porque estos son aquellos que que no se han dejado sellar por la bestia, me lo creo. Mi padre va a operarse del estómago, una operación sencilla, me dicen, se ha complicado, y en 20 y pico días en el hospital, casi un mes, me dicen, tu padre ha muerto. Y yo, en ese momento, el Espíritu Santo trajo un convencimiento de pecado y un temor a la eternidad que no se puede explicar. En ese momento dije, menos mal que no era yo. Menos mal que no era yo, porque yo sé lo que es el infierno. Yo sé que es un lugar de tormento del que no puedes salir. Yo sé la gravedad de mi pecado y venía a mi mente todas las cosas malas que yo había hecho. Mi padre era tan buen creyente que lloraba a los pies de mi cama porque veía que yo era... A veces mi padre me decía llorando, todo el testimonio que yo doy, vosotros lo vais tirando por ahí. Yo en el mercadillo, mi padre estaba predicando y Cristo vive, y yo le apagaba las botellas de butano al de los pollos y se quedaban dando vueltas y no se hacían. Y una vez me pilló a mi hermano, a mí, y nos acercó y dijo, este es tu hijo, pues que sea la última vez. Y mi padre, el pobre hombre, diciendo, madre mía, yo ahí predicando, y una vez también estaba ahí molestando en la carretera, y mi padre predicando, llegó la policía, ¿este es tu hijo? Sí, pues a ver si le hacemos un poquito de caso al niño. Entonces, yo me di cuenta de que mi padre tenía razón. Y aun cuando yo no estaba convencido de si la Biblia era o no palabra de Dios, yo decía, si esto es mentira, los primeros engañados son mi padre y mi madre. Pero yo he ido a campamentos a predicar y me han dicho lo contrario. Me han dicho los hijos, yo es que lo que vive mi padre en la iglesia y lo que vive en mi casa es que no tiene nada que ver. Y eso les lleva a pensar si realmente será verdad lo de la iglesia. Yo dudaba de Dios
Podía dudar de la Biblia, podía dudar de la revelación, de la inspiración divina de las Escrituras, de la evolución, de la creación. Pero yo no podía dudar que mis padres amaban al Señor, porque los veía todos los días, hacíamos el devocional, amaban al Señor. Mi padre dejó su trabajo por predicar, ¿cómo no se lo iba a creer? Claro que se lo creía. Pero en ese momento el Espíritu Santo obró en mi corazón y me dijo: Israel, ¿dónde estarías tú en este momento? Y yo supe que estaría en el infierno. Me invadió el temor y le dije: Señor, gracias por no haber venido a por mí. Porque yo solo pensaba en mi mente infantil que Dios viene a buscar a su iglesia, pero Dios puede venir solo a buscarte a ti. Y por eso el Señor Jesús dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y no estamos exentos, nadie. El mañana no nos pertenece y la eternidad es mucho más real. Y me gusta lo que dice: echa mano. Tú sabes, cuando buscas un destornillador por tu casa y no lo encuentras por ningún lado, ¿os ha pasado? Acabamos con un cuchillo todos de punta, eso es así. Buscas dónde echar mano y le dice el apóstol Pablo: echa mano de la vida eterna. La vida eterna no es algo que vas a encontrar en el futuro. La vida eterna, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú ya tienes la vida eterna, no te pongas a echar mano de otras cosas, echa mano de lo que ya tienes, que es la vida eterna. ¿Para qué vas a echar la mano en los dólares, los euros, los yenes, las criptomonedas, las apuestas? Yo no sé dónde puede ir tu corazón, pero deja de echar mano de todo eso y echa mano de la vida eterna. Esta vida es breve y hay veces que el Señor nos lo recuerda, y os he puesto 3 ejemplos muy claros. Mira, una de las cosas en las que podemos muchas veces echar mano de la vida eterna es cuando vemos vidas de piedad. Mi padre era una persona que amaba mucho al Señor. Siempre menciono a mi padre, quizá porque ya murió, pero mi madre también es una mujer piadosa, ¿no? Pero qué cierto es que cuando tú ves una vida de piedad, automáticamente eso te lleva a pensar en la eternidad. Digo, esta persona, mi padre llegó un momento que lo daba todo. Yo llegué me caían mal los latinoamericanos. Y diréis: ¿pero por qué, Israel? Pues porque venían todos pidiendo dinero al principio, años 90 y pico, venían todos a Murcia de Ecuador, y todos decían: por favorcito, y mi padre, el hombre, pues venga a dejar dinero. ¿Y sabéis qué pasó? Que llegó un momento que no teníamos ni dinero nosotros, y mi padre y mi madre discutían, y decía mi madre, la mujer: es que tu padre solo piensa ya en la eternidad, pero claro, tendremos que comer aquí. Mi padre se fue tan pronto al cielo porque ya no estaba preparado para esta tierra. Mi padre amaba al Señor de corazón y amaba a las personas. Una vez un hombre lo engañó y le prestó 300.000 pesetas de aquellas. Y un hombre de la iglesia que tenía dinero fue luego y le dijo: toma, anda, toma las 300.000 y ya que me lo deba a mí. Nunca volvieron. Nunca. Pero lo cierto es que cuando mi padre murió, mi madre lloraba. Porque en solo una semana llegaron 5 millones de pesetas a nuestra casa en ofrendas de lugares que jamás hubiéramos imaginado. Porque ellos sabían que mi padre ni cotizaba a la Seguridad Social y que nos quedábamos sin nada. No teníamos pensión, nos quedábamos sin nada. Y yo, aparte de estudiar magisterio, estudié relaciones laborales. Yo he estudiado para poder hacer una nómina, yo soy abogado de los trabajadores. Y la Seguridad Social en España no había cambiado desde los pactos de Toledo. Y un año después de la muerte de mi padre, nos dice mi tía: ha cambiado la ley de la Seguridad Social. Y si tu padre ha cotizado más de 15 años, tenéis derecho a pensión. Cogimos todos los años que había ido cotizando de aquí y de allá, buscando en el pueblo los notarios y tal. 15 años y unos días. Y tuvimos derecho a una pensión. No hacía falta estar preocupado por el dinero. Preocúpate de la eternidad y Dios se ocupa de tu mujer y de tus hijos. Mi madre lloraba y decía: ¿cuántas veces hemos discutido por el dinero? Y el Señor nos está dando mucho más para que podáis estudiar, para que podamos vivir tranquilamente. Porque hay que preocuparse de lo eterno. Cada vez que voy a Murcia, alguien me habla de mi padre. Y veo personas que se convirtieron con mi padre. Cuando voy a Salamanca, personas me dicen: yo me convertí con tu padre. Y a mí me encantaría que mis hijos, cuando vayan donde vayan, que puedan decir que alguien tuvo una vida de piedad que les llevó a amar a Cristo. Esa es la verdadera batalla espiritual, que en un mundo que a mis hijos se los quiere tragar, que se los quiere llevar a hacerles dudar de su identidad, que quiere que vayan en pos del dinero, de la fama, de todo lo malo, que encuentren a un soldado que diga: hijo, esto merece la pena. Eso es lo que hizo Pablo con Timoteo. Pablo no tenía un padre como Dios manda. Timoteo tenía un padre que era griego. Y tuvo que tener una madre y una abuela que lo criaron en el temor del Señor. Pero le dijo Dios: yo te voy a dar un padre espiritual.
Y cuando él encontró a Pablo, dijo, yo me voy contigo. Y se recorrió media Europa. Una vez, un amigo nuestro le castigaron por tener malas notas, pero al final pasamos por Murcia, le dimos pena a su madre y nos lo dejó. Y nosotros viajamos mucho, ¿no? Y estaba así en la furgoneta con nosotros, mi madre conduciendo, era ya viuda. Le dice, Begoña, dice mi madre, dime. Dice, y eso que estoy castigado, me estoy recorriendo toda España. Tú imagínate Timoteo recorriéndose todo el mundo conocido, Europa, cuando tenía que haber sido, si ya lo dice Pedro, ¿qué dice Pedro? Dice, mira, Dios no solo me ha rescatado del infierno, es que me ha rescatado de mi vana manera de vivir, que Dios te da una vida mucho mejor, que Timoteo no hubiera sido nadie y acabó recorriendo toda Europa con el Evangelio, y aparece en las Escrituras, y hay 2 epístolas que llevan su nombre. ¿No te das cuenta que lo eterno es mucho mejor que lo material? Pero tú estás pensando en tu nómina. Pero tú estás pensando en mejorar. Y no está mal. El problema es cuando eso ocupa el lugar que no le corresponde. Y Dios te dice, piensa lo eterno, echa mano de lo eterno. Y gloria a Dios por esas vidas de piedad que nos inspiran para pensar en la eternidad. Pero también hay lugares en los que Dios se manifiesta. Estuve predicando en un entierro súper triste hace menos de un mes. Mi amiga, con 37 años, ha pasado a la presencia del Señor con 2 hijos pequeños. Y me llama mi amigo un sábado en la madrugada, Tati ya está con el Señor, ¿puedes predicar? ¿Cuándo? ¿El lunes? No, hoy. Y yo miro el reloj, vivo en Ponferrada, Granada está 8 horas, digo, pues salimos ya, rápido, haz maletas. Fuimos, consiguió, por la gracia de Dios, que un montón de gente de ese pueblo en Armilla fueran, 600 personas escuchando el Evangelio. Y dice la Escritura, que lo dice claramente, que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. El ambiente que había espiritual, sabiendo que era una muchacha que amaba al Señor, que dio testimonio hasta el último momento, fue impresionante ver gente del pueblo llorando y viendo que los cristianos no solo hablamos de la eternidad, creemos en la eternidad, vivimos la eternidad. La eternidad estaba allí presente y por eso dice Pablo que a veces tenemos un excelente peso de gloria. La gente puede ver a Cristo en nosotros y puede ver la eternidad. De alguna manera se abre, cuando abrimos la Escritura, Dios nos habla desde la eternidad. Y nosotros cuando a una persona le tratamos con amor y mostramos el amor de Dios, desde la eternidad Dios le está hablando. Terminábamos un bautismo en Ponferrada, íbamos hacia los coches y el Espíritu Santo le habló al pastor de la iglesia en ese momento, que ahora está en Estados Unidos. Se acercó a un coche. Estaba anocheciendo, habíamos estado un día precioso de campo, toda la iglesia. Se acerca a un coche y le dice el hermano Esteban a esa mujer, ¿estás pensando en tirarte? Yo, vergüenza ajena, yo dije, ¿cómo le hace esa pregunta? Rompió a llorar y dijo, sí, estaba pensando en suicidarse. Y yo le dije luego a Esteban, ¿cómo supiste que esa persona? Porque Dios desde la eternidad quería hablarle a esa persona. Y Dios nos quiere usar, pero si tú estás pensando en las cosas de este mundo, si estás pensando en las cosas materiales, tú no estás teniendo una sensibilidad espiritual. No sabemos cómo Dios puede usarnos si de verdad somos conscientes de que a veces echamos mano de la vida eterna en un momento de luto, en un momento de duelo. ¿Sabéis? Estamos haciendo una encuesta en la que queremos saber cómo un español llega a Cristo, porque es muy difícil. Y coincide que casi todos los que han conocido a Cristo es después de una crisis, después de un momento difícil en su vida, un divorcio, un hijo que te sale mal y acaba en la droga, un momento difícil en el que pierdes tu trabajo, una pérdida, algo difícil. El Señor tiene que usar esas cosas para que un español conozca a Cristo. Las crisis son momentos en los que la gente no sabe de dónde agarrarse y nosotros podemos darle el ejemplo de dónde se echa mano de la vida eterna, se echa mano de lo eterno, porque aquí en esta vida no hay nada que te satisfaga, que pueda llenar tu corazón. Y finalmente vemos que hay acontecimientos especiales. Yo he notado como en tiempos de Navidad, de Semana Santa, la gente está más receptiva, pero también cuando tienen un hijo, ¿verdad? En un nacimiento de un hijo, en un bautismo, hay momentos, hay acontecimientos en los que se nota la presencia del Señor. Y nosotros no somos sensacionalistas, pero sí que nos basamos en los sentimientos y sentimos al Espíritu Santo y podemos sentir la eternidad muchas veces. Y nosotros tenemos que, como dice Pablo, pelear la buena batalla, pero echar mano de la vida eterna. Y le dice, recuerda que esto es eterno.
Y muchas veces estás pensando en la letra, a ver si me compro el Volkswagen Scirocco, el Volkswagen Golf. Y dices, pero si es que si lo tienes, perfecto, pero no lo busques. No lo busques, no busques las riquezas, porque las riquezas se te escapan. Busca al Señor de todo corazón. Mateo, lo conocemos, Mateo 6:33, lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y sabéis, echa mano de la vida eterna. Es una muy buena enseñanza. Pelea, echa mano, pero son solo recordatorios que le estaba dando. Y el último dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Y pasas de diapositiva, por favor, y dice claramente, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabéis? Hay testigos que nos están viendo todos los días. Hay testigos secretos que no te dicen nada, pero tus vecinos escuchan. Las paredes, si vives en un piso, cuidado, ¿verdad? Yo he sabido que personas sabían mucho más de mi vida y que me estaban observando por ser pastor o por ser profesor de religión evangélica. Hay testigos que están atentos a lo que haces y te lo dicen, oye, te voy a estar mirando, que has dicho esto en la predicación, a ver si lo cumples. ¿No nos ha pasado muchas veces cuando predicas? Claro que pasa, pero también hay testigos que son indiferentes, que dicen, mira, me da igual lo que me digas, a mí tu vida me importa muy poco, yo voy a lo mío. Pero da igual, porque lo cierto es que tú tienes que seguir dando testimonio público de tu fe, de quién te ha salvado, de en quién has querido. Y llegará un momento que cuando ellos no tengan de dónde echar mano, dirán, anda, yo tenía un amigo, yo tenía un vecino, un primo, yo he tenido el privilegio de ver a primos míos conociendo al Señor, cuando sus padres no son creyentes, porque se acordaban de mi padre y echaron mano de los recuerdos que tenían de eternidad. Hace un tiempo mi cuñado le llamó un amigo del colegio y le dijo, Dani, que me he convertido, que ahora soy creyente y el único evangélico que me acuerdo eras tú. Porque Dios quiere usarnos en esa batalla de la fe, quiere que echamos mano de la vida eterna y que nos acordemos, que recordemos que hemos hecho la buena profesión. ¿Sabes lo que es profesar? Viene de fe también, es declarar que has creído en algo, y dice que es la buena profesión. No solo que hemos peleado o tenemos que pelear la buena batalla, sino tenemos que hacer la buena profesión. A veces hay gente que profesa credos que nosotros no compartimos. Nosotros creemos y lo declaramos. Declaramos que hemos creído en Cristo Jesús. No solo en el bautismo, sino cada día. Pero eso luego se tiene que comprobar con nuestros hechos. La gente no solo es testigo el día que te casas, sino luego cómo tratas a tu mujer en el supermercado, ¿verdad? La gente no solo es testigo el día que te bautizas, sino luego, si vas al culto, si no vas, si llegas tarde, si vas con tu Biblia, si no vas, cómo vas de enfadado, si vas rápido. Si no. Hay que ser congruentes, hay que ser coherentes con lo que decimos creer. ¿Sabéis? Yo soy profe de religión evangélica y muchos de mis alumnos son gitanillos y yo los quiero mucho, son excepcionales, pero a veces me hacen reír porque tienen de cada salida. Un día que iba con el coche y de repente me fijo y había unos subsaharianos peleándose, pero peleándose de verdad. Y entonces yo paré corriendo el coche, el Señor no sé, de alguna manera paré y digo, tengo que... pero hombre, no esperéis. Y les separé, tuvimos que forcejear y venía conmigo un americano y luego me dijo, Israel, yo no sé si teníamos que haber hecho esto, que estos tienen más músculos que nosotros. Digo, bueno, el Señor nos ha ayudado, hemos parado la pelea, venga, nos montamos otra vez en el coche, nos fuimos y yo me sentía un héroe. Digo, mira, llego al colegio, primera hora de la mañana. Doy en sexto de primaria y me dice un gitanillo, profe, te vi peleándote con unos negros. Y yo digo, Señor, yo pretendía hacer algo bueno. No, yo no me estaba peleando, les estaba intentando hacer desistir de pelearse. Bueno, yo es que pasaron con la furgoneta, me vieron, este se está peleando, ¿no? Nunca sabes quién te puede ver, nunca sabes quién te puede ver. Pero, ¿sabes? Nos dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabéis? La batalla espiritual se está contemplando desde la eternidad. Nuestros testigos son Abraham, Isaac, Abel. Todos los héroes de la fe del capítulo 11 son ahora testigos y por eso dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos la carrera. De hecho, yo creo que hay más personas ahora mismo mirando la batalla espiritual en España que la batalla que hay en Ucrania. Ya se nos está olvidando, ¿verdad? Pues
En el mundo espiritual, la gente, los huestes de maldad están atentas. Y la pelea, la batalla, no es contra un credo un pelín diferente, no. La buena batalla es la que defiende la fe. Pero también una mala batalla, y esto es importante de entenderlo, es aquella que piensa que se está peleando contra personas. Cuando tú te pones a pelearte con tu mujer, cuando te pones a pelear con un primo, todo eso es una mala batalla. Porque dice la Escritura que nuestra lucha, nuestra batalla no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. La lucha que se está librando ahora mismo no la sabemos, pero posiblemente el diablo está intentando hacer que te duermas. Y ahora no hay moscas, pero en verano las moscas te molestan para que no escuches la predicación, o te quejas del calor. Y siempre hay una lucha espiritual. Y siempre el diablo va a intentar destruirte y el Espíritu Santo siempre te quiere llevar a Cristo. Pero la batalla muchas veces no somos conscientes ni de que está. Y las personas nos están viendo y saben si estamos peleando o no estamos peleando la buena batalla. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, tengo la impresión de que cada vez más la iglesia se fija en otros. Para bien y para mal, parece que no saben vivir ya sin los influencers. Yo es que le he escuchado a un cristiano que decía, he leído en un foro, no sé qué cristiano ha hecho esto, el otro ha hecho lo otro, pero a ti ¿qué más te da la vida de los demás? Si tú solo tendrías que pensar en ti y en Cristo. Decía Pablo, me he propuesto no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y estamos todo el día hablando de otras iglesias, hablando de lo que hacen, de lo que hacen. Mira, mi padre decía esto, si ves mucho a otros, es porque van delante, o tú estás atrás. Cuando una persona está tan cerca de Dios, solo ve a Cristo y sigue siguiendo a Cristo. Pero cuando una persona vive lejos, pues claro, en la fila hay otro y se dedica a ver cómo siguen los demás al Señor. Ese se está equivocando, esos están haciendo esto mal. Cuando ves a tanta gente es porque estás muy atrás en la fila. Así que, ¿qué decía el Señor Jesús? Deja de mirar la paja en el ojo ajeno y mira tu viga. Y creo que esto es muy válido para la batalla, es decir, la buena batalla es la que defiende los valores fundamentales del reino y no tus cositas de la iglesia. La buena batalla es la que se da cuenta que esto no es una cuestión de pelearse contra personas, porque detrás de cada persona hay un alma que Dios ama. Lo que hay es el diablo intentando hacer daño en tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos, con tus familiares, con la iglesia, con los miembros, con los pastores. El diablo está detrás intentando que nos peleemos. Y cuando nos empezamos a pelear, y no es la buena batalla, el diablo está encantado. Pero cuando nos unimos y decimos, vamos a pelear la buena batalla, eso hace que el diablo se ponga a temblar. Decía este hombre Wesley, decía, mira, dadme 100 hombres que no le teman a nada salvo a Dios y harán temblar pues. Dadme 100 hombres, decía, que no teman a nada salvo a la presencia de Dios y haré temblar las puertas del infierno. 100 hombres. Hay miles de creyentes, millones de creyentes en el mundo y no tenemos el impacto que hay que tener porque no somos conscientes ni de quién es el enemigo. Pero cuando peleamos la batalla, cuando de verdad nos damos cuenta que es el diablo el que está detrás de todo y no vamos nosotros hacia el diablo a decir, oíme bien, Satanás, como decía un libro de Carlos Arnacondia. No hay que luchar contra Satanás de esa manera. Hay que decir, Señor, ayúdame a predicarle al perdido. Y el diablo va a huir. Cuando tú digas que una persona sea sana en el nombre de Jesús y Él lo quiere, va a ser sana. Cuando una persona esté deprimido y en una depresión y tú le digas que en Cristo hay sanidad y que esa persona confíe plenamente, claro que es, pero siempre es Jesús el que lucha, no nosotros. Ni siquiera un arcángel se atrevió a maldecir a Satanás. Y a veces hay personas como yo lucho. Nosotros nos aferramos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo es el que lucha por nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es la buena batalla. Y con todo esto podemos ahora leer el versículo y decimos, yo, Señor, quiero pelear la buena batalla, no las malas que hay por ahí, la buena, la de la fe, echar mano de la vida eterna, ser consciente de que vivimos en un mundo que mañana el Señor viene y todo lo que has provisto no sirve de nada. Que lo eterno es lo importante y que nosotros tenemos una buena profesión de fe que hemos hecho y que la gente son testigos y lo están viendo. Lo hemos declarado y ahora tenemos que dar de alguna manera ejemplo de lo que hemos dicho que vamos a hacer. Así que termino porque no quiero alargarme más y os voy a dejar un momento para decidir. Si pasamos a la siguiente diapositiva,
siempre es bueno cuando escuchamos la palabra de Dios, no solo ser retados e irnos rápido, sino dar lugar a que la palabra de Dios obre en nuestro corazón. De alguna manera, el predicador lo único que hace es hacer el surco y es la semilla, la palabra de Dios, la que entra en el corazón, pero nosotros tenemos que tener esa tierra blanda, tener nuestro corazón blando y decir, Señor, yo estoy dispuesto, si en algo estoy haciendo mal, yo quiero que tú me corrijas. Tenemos que ser enseñables, tenemos que ser dóciles ante la voz de Dios. Y si tú has luchado, antes veíamos, si de verdad no estás huyendo del pecado, huye, pídele perdón al Señor y huye. Si no estás siguiendo la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, Señor, ayúdame a seguirlo, porque si no soy un vagabundo, no soy un peregrino, tengo que seguir a Cristo. Pero en esta segunda sesión tienes que decir, yo voy a pelear otras batallas, me voy a estar peleando con mi mujer, con los hermanos de la iglesia, tal, o voy de verdad a darme cuenta de quién es el enemigo y voy a luchar en el poder del Espíritu Santo. Esa es la cuestión en esta ocasión. Y el Señor te dice, recuerda que estás en una batalla, recuerda que esto es una cuestión eterna y recuerda que hay muchos testigos, muchas personas que te están viendo. Y termino diciéndote, tienes un momento ahora para decidirte. Puedes decidir huir o quedarte en el pecado. Puedes decidir seguir al Señor o quedarte como estás. Puedes decidir pelear bien o pelear mal. Y puedes decidir dar buen testimonio o mal testimonio. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, pensamos muchas veces, siguiente, sí, que tenemos toda una vida para entrenar, y es cierto, pero cada día que pasa sin estar luchando es un soldado de menos participando. ¿Entendemos? Y muchas veces hay 80 personas en la iglesia y solo 15 luchando de verdad la buena batalla. El resto van con el mundo. Están tranquilos. Ahora levantan las manos igual, pero no están luchando. Y por eso no se está consiguiendo más. Y por eso el reino no avanza. Y por eso las tinieblas se están comiendo terreno. Y sabéis, yo siempre hago un gráfico a los jóvenes, les digo, mira, cuando la iglesia entra en el mundo por la fuerza, se llama conquista, ¿verdad? Cuando fueron con la espada le dijeron, a ver, ¿espada o Biblia? Dijeron, hombre, pues Biblia, ¿no? Eso es la conquista espiritual, pero que es mala, ¿no? Cuando el mundo entra a la iglesia con fuerza, se llama persecución. Te persiguen y quieren que dejes de ser cristiano. Cuando el mundo entra a la iglesia sin violencia, ¿sabéis cómo se llama? Mundanalidad. Entra sin pelear, poco a poco. Y así están las iglesias en España, sinceramente, llenas de mundanalidad. Gente que no huye del pecado, gente que no pelea la buena batalla. Pero cuando la iglesia entra en el mundo sin violencia, sino con el amor de Dios, eso se llama evangelismo. El verdadero evangelismo no va peleándose con voy a encontrarme un testigo de Jehová y le explico 4 cosas. Eso no es evangelismo. El evangelismo es cuando vas con compasión y dices, a ver si hoy encontramos una persona que esté buscando al Señor, le compartimos y se hace un hermano nuestro. Ese es el verdadero evangelismo. Esa es la batalla que tendríamos que estar luchando. Mi padre, sus últimos años de vida, se dedicó a eso. Y yo creo que la muerte para el cristiano es una graduación. Es una graduación. Cuando ya mueres, entonces te gradúas y te dice, Señor, bien, buen siervo y fiel, o te dice, un 5 raspado, ¿eh? Serán salvos algunos así como por fuego. Y algunos se llevarán sorpresas. Y es por eso que tenemos que decir, Señor, yo no quiero ser un cristiano mediocre. Y termino la historia que os conté. Cuando yo, en ese hospital de Yecla, Murcia, me dijo mi madre, ¿tu padre está con el Señor? Yo me fui a casa súper preocupado. Todavía intentaron reanimarle, pero su alma ya no estaba allí. Y cuando nos dijeron ya, Raimundo ha muerto, yo dije, Señor, si en el cielo hay barrios, que no lo sé, yo sé que mi padre te amaba mucho. Entonces, yo no solo quiero ser un cristiano más, yo quiero ser un buen cristiano como mi padre. Y eso fue lo que me llevó a no solo querer ser un cristiano que va al cielo, sino ser un cristiano que intenta traer el cielo a la tierra, que muestra la eternidad y que las personas puedan acercarse al Señor. Eso es la buena batalla. La batalla que no se gana chillando, la batalla que no se gana con violencia, la batalla que se gana luchando, venciendo al pecado, exponiendo las verdades de Cristo y que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones. Que el Señor os bendiga. Termino con la última. Segunda de Timoteo 4:7. ¿Sabéis lo que dice Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado
la fe. Ojalá que nosotros podamos transmitir eso a nuestras futuras generaciones. Si sales de aquí convencido de que vas a huir del pecado, que vas a seguir al Señor, que vas a pelear la buena batalla, que vas a echar mano de la vida eterna y que quieres ser un ejemplo para los que te están viendo como testigos, este versículo sería el que tú querrías que pusieran en tu tumba y que le vas a decir a tus hijos: hijo mío, yo ahora quiero pelear la buena batalla, acabar bien la carrera y guardar la fe. ¿Y qué dice? Por lo demás, me está reservada la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo qué deseo para vosotros, no os conozco, pero os amo en Cristo y deseo esa corona de vida. Y quiero que cada uno de los que estamos aquí nos encontremos un día en el cielo y digamos: ¿te acuerdas? Pues al final peleé bien la batalla y aquí estoy. Que el Señor os bendiga. Bueno. Son las 8, ¿eh? Sí, está encendido. Que ha sido puntual. Pero tenemos 10 minutos para preguntas o intervenciones, que nos parece que también puede ser interesante. Entonces, con toda libertad, podéis intervenir, hacer observaciones, comentarios, preguntas, etcétera. Vamos a estrujarlo un poquito más. Bueno, y si no sé, pues ya contestan los más veteranos. Adelante, sin miedo. Pastor, buenas tardes. Felicitaciones por la conferencia muy ilustrativa. De verdad que nos llevamos una herramienta espiritual muy grande que nos va a servir de mucho. Yo, como le comentaba, ahora vengo de Colombia, estoy recién llegado, voy a cumplir 9 meses aquí viviendo en España. Y el primer impacto que tuve cuando estuve buscando una iglesia para congregarme es lo pequeñas que son. Entonces hablaba con Jesús y él me decía que aquí en Europa el problema de fe es muy grande, no es solo de España. Con Jesús, no el del cielo, sino no, con Jesús, el hermano Jesús, sí, 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 que fue que nos recibió aquí, nos dio la acogida y nos decía que es una constante de toda Europa, no solo de España, sino de toda Europa. Claro, en el caso mío vengo de una iglesia que antes de la pandemia tenía registrado más o menos 25,000 fieles y 4 servicios dominicales de 3,000 personas. Después cambió un poco la tendencia ya después de la pandemia, pero hay otras iglesias así igual de grandes y uno las ve casi en toda América, que son iglesias inmensamente grandes. ¿Qué cree que pasa aquí en España y cómo se podría, qué se podría hacer como para que la fe aumentara y que fueran como más los que llegaran a los pies de Cristo? A ver, yo te puedo contar quizá por qué son como son. Nosotros hemos vivido un nacionalcatolicismo durante muchos años, entonces de alguna manera... es que ni siquiera católicos son. Sí, pero hemos vivido muchos años de nacionalcatolicismo, entonces lo que ha pasado es que la gente ha identificado a Dios con eso, y entonces como eso no les gusta, no han rechazado el catolicismo, sino que han rechazado a Dios. Entonces, de alguna manera, la Iglesia Católica, a lo mejor es un poco fuerte decirlo, pero lo afirmo y no me importa defenderlo donde sea, ha vacunado a España contra Dios. Le ha dado la dosis necesaria para que lo rechacen de por vida. ¿Sabes lo que es una vacuna, no? Te ponen un poquito, te inoculan un poquito y ya luchas y ya nunca más te puedes contagiar. Creo que tiene que ver con eso. Te han dado una dosis, pero tan equivocado el concepto de Dios, lo asocia mucho a la Iglesia Católica, a lo que han hecho mal. Entonces tú a veces quieres hablar de Dios, pero ellos te hablan de curas. Tú quieres hablarles de... ¿no? Y ellos te hablan. Entonces hemos pasado también al secularismo. Y la otra razón, que una es eso, que la Iglesia Católica ha hecho mucho daño y se han alejado de Dios al alejarse de la Iglesia Católica, pero lo segundo es que toda Europa se está secularizando. Es un concepto también filosófico o antropológico y tiene que ver con que hemos vivido años muy buenos en Europa, no España, porque España, Italia y Grecia nunca vivieron la reforma protestante, ¿sabes? Se creó la contrarreforma y nosotros somos los países contrarreformadores. Entonces, claro, sabes que en España no había tantas advocaciones a la Virgen, en España, pero cuando dijeron no a las imágenes, España dijo, pues nosotros, bueno, nosotros más, y entonces somos los contrarreformadores, es mucho más difícil. Entonces, claro, lo que ha pasado es que por un lado eso, y por otro lado es que no necesitamos nada.
está el humanismo presente. Entonces, claro, el humanismo lo que hace es que pone al hombre en el centro y Dios lo deja a un lado. Como somos autosuficientes, ya no le necesitamos, entonces lo que pasa es que creemos que somos nuestros propios dioses. Y hemos cambiado las catedrales. Si te fijas, antiguamente cuando ibas a un sitio, lo más grande que veías que era la iglesia siempre, aunque fuera la católica, la iglesia. Ahora lo más grande, ¿qué es? El estadio de fútbol o el centro comercial. Entonces hemos cambiado ahora a todo centrado en el hombre. Y entonces Europa es un continente en el que Dios está muy poco presente. Lo hemos quitado de un lado y el hombre se ha puesto en el centro. Entonces creo que por ahí van un poco los tiros. Humanismo y un mal concepto del cristianismo por culpa de la religión dominante. Claro, bueno, el islamismo crece por temor, es decir, el islamismo no convence intelectualmente, pero claro, le pegan una paliza a una por no llevar velo, pues a la semana siguiente van todas con velo, no sé si me entiende. Pero el islamismo no crece por convicción en la mayoría de los casos. Y si me dices qué habría que hacer, te diría, pues cuéntamelo tú, porque tampoco lo sé, si no mi iglesia estaría llena, ¿no? Pero creo que hace un tiempo nos invitaron a mi mujer y a mí a un evento que se llamaba ¿Cómo alcanzar a los españoles? Y nos dijeron a mi mujer y a mí si podíamos hablar. Y nos sentíamos tan incapaces porque ellos saben que en nuestra iglesia en Astorga se han convertido bastantes españoles y entonces es como, ¿qué habéis hecho? No hemos hecho nada, predicamos el evangelio, amamos a las personas. El otro día hicimos un musical de Semana Santa que vinieron 200 y pico personas en un pueblo chiquitito que se llama Bembibre. En Navidad hicimos otros eventos, pero se han hecho miles de eventos y no siempre hay resultado. Entonces, la labor es del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios nos manda a predicar, no a convertir. Entonces predicamos y el Señor dará el resultado a su tiempo. Pero no sé la respuesta. No sé cómo se hace para que las iglesias se llenen. Lo que sí sé es cómo no quiero que se llenen tampoco, porque hay muchas iglesias también en Latinoamérica que están muy llenas, pero de personas que tampoco son nacidos de nuevo. Entonces, bueno, llenan muchas iglesias muy grandes, pero hay un artículo muy bueno que lo tengo guardado en el ordenador que se llama Avivamiento a la Latinoamericana. No quiero ofender, pero está escrito por un brasileño. Entonces él dice que raptaron a la hija de un pastor y toda la iglesia se puso a orar, pero lo triste fue que los 3 raptores eran evangélicos. Entonces, daos cuenta que muchas veces al haber tanto en España, hace 30 años, el que decía que era evangélico, lo era de verdad. ¿Por qué? Porque ser evangélico te comprometía, había persecución, te estigmatizaban. Mi padre cuando se convirtió era el único protestante de su pueblo, le trataban mal, era difícil, ¿no? Ahora es verdad que tenemos el privilegio de que al venir muchos de otros países que sois evangélicos, se ha normalizado y ya dices soy evangélico y ya no es tan raro. Pero claro, al ser más fácil, ya empieza a haber evangélicos que yo dudo de su salvación también. Entonces, bueno, tiene su parte buena el vivir en un reducto porque sabes que el que es de verdad, ¿no? Pero bueno, no sé, si alguien quiere comentar o añadir algo, no lo sé. Pero soñamos con ese día, que haya iglesias llenas, no queremos quedarnos así. Amén, amén. Bueno, e hablando desta batalha, trasladando para dentro da família, para o matrimônio, ¿no? Especialmente el papel del hombre, ¿no? ¿Cuál crees tú hoy que es la principal batalla del hombre dentro de su propia familia o ¿no? en su matrimonio o el gran gigante o dificultad en este tiempo que estamos? Es una buena pregunta. Yo puedo decir lo que yo pienso, pero creo que vivimos en un feminismo galopante en Europa. También siempre somos reaccionarios. Hubo mucho machismo, hay que reconocerlo, y ahora estamos en el otro lado de la balanza. Te pongo un ejemplo. Yo le he prohibido a mis hijos, parece una tontería, pero no quiero que vean Peppa Pig. Y dices, qué tontería, Israel, pero si esos dibujos no son malos. Si os fijáis, el padre siempre es el tonto. Miradlo un día, siempre es el tonto, siempre tal. Y es verdad que a día de hoy el decir que yo como marido, yo soy el protector de mi familia, el proveedor de mi familia y el pastor de mi familia, así me lo enseñaron las 3 P's, pastor, proveedor y protector, a veces te cuesta porque parece que estás siendo machista.
¿Entiendes? Es como, tú dices, mi familia va a ir en esa dirección. Y yo tengo una buena esposa, pero muchas veces la gente de alrededor, sus familiares o la gente de la iglesia, es como te miran. Y no estoy promoviendo el machismo, estoy hablando lo que la Biblia enseña, que nosotros tenemos que ser el líder espiritual del hogar y que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que pase. Creo que también estamos muy aniñados. Hay gente de mi edad jugando a videojuegos todavía, no quiero ofender a nadie tampoco, cuando en realidad tendrían que estar predicando el evangelio, atendiendo mejor a su familia, a sus hijos. Entonces yo creo que hay unos varones en las iglesias bastante infantiles, no solo espiritualmente, sino a nivel general, ¿no? Creo que también el hombre tiene un espíritu de renuncia muy inferior al de la mujer, entonces muchas veces la mujer está saturadísima y él está en su sofá con el fútbol y eso no ayuda en nada, y bueno, de ahí vienen también muchos divorcios y muchas historias, y también se pierde el respeto, porque claro, cuando tú no haces tu papel, entonces la mujer muchas veces te acaba un poco menospreciando, y los hijos incluso. Yo podría ponerte casos, pero no, tampoco quiero identificar a problemáticas muy concretas, pero sí que creo que el hombre se tiene que enfrentar a una masculinidad bíblica que se puede malinterpretar en la sociedad que vivimos, que el hombre cada vez le cuesta más ser el líder de su hogar porque se malinterpreta también, y creo que también el varón no lucha y se ha ido con el mundo. Entonces ves a tantos hombres centrados en su buena imagen, el fútbol, ¿no? El diablo los tiene engañados y no piensan en llevar a su familia hacia lo eterno. Luego se sorprenden de que sus hijos acaben en el mundo, cuando en realidad ellos ya estaban trayendo el mundo a su casa, ¿no? No estaba Dios reinando en sus hogares. Entonces yo creo que en mi iglesia podría decir que eso, que hay bastante infantilismo. Es una de las cosas que yo veo un poquito. El Señor tiene que ayudar. Por ahí veo yo que son los problemas. Y luego a nivel matrimonial, creo que también vivimos en un momento en el que, como estamos tan estresados, porque todos hacemos tantas cosas, hace poco, yo soy epiléptico y hace poco fui al neurólogo y le dije, ¿por qué me pasa lo de los sustos? Y me dijo, mira, cuando estás estresado y tienes un nivel tan alto estás en alerta todo el tiempo, eso es estar estresado, entonces por eso te afecta todo tanto. Y yo veo que nosotros discutimos más que otras generaciones. ¿Por qué? Porque primero, no trabajamos tantas horas. Mi abuela y mi abuelo casi no discutían porque estaban todo el día trabajando y solo se encontraban rendidos y a dormir. Hoy en día coincidimos más en el hogar, y tenéis que saber que en la pandemia es cuando más gente, en cuanto acabó la pandemia, se fueron todos corriendo a divorciarse a los juzgados, porque pasamos mucho tiempo juntos, pero no haciendo cosas espirituales, sino cada uno a lo suyo. Entonces tú me molestas porque me pisas lo fregado y tú a mí me molestas porque te pones delante, que no puedo ver la tele, y surgen problemas que no son para nada de índole espiritual, pero que se convierten en algo pecaminoso cuando se pelea, ¿no? Entonces yo creo que estamos desenfocados como matrimonios muchas veces. Y hablo de mí mismo, lo que pasa que es verdad que muchas veces el Espíritu Santo te habla, y lo que él decía el hermano David, ¿no es tu nombre? Sí, no, decía David, en cuanto a lo de la pornografía, se aplica a todo. Yo tengo un ejemplo, es el pastor que fue mi pastor durante años, ahora está en Estados Unidos. Alguna vez fuimos a hacer todos nos reuníamos para planificar en la iglesia, ¿no? Y a veces hacíamos contabilidad personal. ¿Has honrado a Dios con tus ojos? ¿Has honrado a tu mujer? Y alguna vez, pues he peleado. Ah, sí, pues no podemos seguir, llama a tu mujer. ¿Cómo? No, que la llames ahora mismo, le pides perdón. Claro, yo, bueno, Avi, que lo siento. Y entonces me decía de último, era mala, y me decía, pero ¿me lo dices de verdad porque te lo dice Esteban? Digo, hombre, ya tanto no me rebajes. Pero quiero decir que de alguna manera no hay una contabilidad. Yo sí que lo he tenido y me ha ayudado en mi matrimonio a darme cuenta de que muchas cosas que yo defendía como que eran de Dios, era yo que era un egoísta y tenía que cambiar ciertas cosas. Entonces creo que si tuviéramos mentores ayudaría. Dice Tito que las mujeres mayores enseñen a las jovencitas a amar a sus maridos y tal, y creo que eso también está faltando. Entonces creo que en la iglesia no están las mujeres mayores enseñando, y hay pocos Pablos y pocos Timoteos. Entonces, claro, es muy difícil que la espiritualidad desde una vida de piedad se transmita. Si tú le preguntas a uno de la iglesia, ¿quieres echar mano de la vida eterna? Sí, dime una vida de piedad de tu iglesia. ¿A quién imitaría? A lo mejor no tendrían un modelo al que seguir, ¿no? Entonces, bueno, se ven muchas... La familia está atacada por todos sitios, la verdad. Es una pregunta, pero como hombres yo creo que discusiones con la mujer que a veces te privan de la oración, de estar bien. Yo le digo a mi mujer, hombre, intenta no discutir conmigo porque si no luego no puedo ni predicar bien. Vamos a intentar estar bien, ¿no? Y a veces te acabas reconciliando casi más por necesidad que por un amor al Señor, pero sabes que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces,
Sí, muchas discusiones, falta de liderazgo. Hay muchos frentes abiertos, habría mucho de lo que hablar, sí. Pero creo que confundimos a veces, y termino con esto. Siempre digo dos cosas. A veces ayudamos a mucha gente en la iglesia y son muy desagradecidos y te duele. Y yo le digo a mi mujer, la única manera de que no nos duela es que pongamos en la cara de esa persona, que pongamos a Cristo. Entonces, como se lo hemos hecho a Cristo, ya quedamos contentos, ya luego lo que ellos hagan. Y pasa lo mismo cuando discutes, tienes que ver que detrás de el que está detrás no es tu mujer, sino que es el diablo intentando destruirte. Y si tu mujer es espiritual y os dais cuenta, paras, te arrodillas y cambia toda la película, ¿no? La batalla es espiritual. Muy bien. Nos has dado una idea para el próximo congreso. Ah, bueno. Yo creo que da para otro congreso todos estos temas. Pues muchas gracias. Queremos todavía compartir un poco más y vamos a terminar por aquí. Y entonces ya le voy a dejar al pastor que termine él. Muy bien. Gracias a todos por venir. Os convocamos para el año que viene, para el 9º Congreso de Varones, que ya se informará en su momento. Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Amén. Bueno, como solemos hacer todos los años, sacamos una foto todos juntos aquí adelante, ¿no? Entonces, quería que pasasen y después quería que la última oración hiciese Eduardo, el que está ahí atrás, que es el líder de varones aquí de nuestra iglesia. Venga, Eduardo. Y bueno, es mejor, Eduardo va a orar antes, senão eso se dispersa mucho, y después ya pasamos todos aquí y sacamos una foto para la posteridad, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes, hermano. Oremos al Señor. Amado Padre, Señor nuestro, darte las gracias en esta tarde, Señor, darte las gracias porque sabemos que tu Espíritu está aquí en medio de nosotros, Señor. Darte las gracias, Señor, por estos hombres valerosos que están aquí, Señor, que hemos venido, Señor, a glorificar y alabar tu nombre, como siempre lo hacemos, Padre. Sé tú, Señor, controlando nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, controlando cada familia que somos líderes de ella, Señor. Y también te pido, Señor, por la familia, Señor, de cada iglesia que nos ha visitado, Señor, por la misma iglesia que nos visitan, Señor. Bendícelo, Señor, a cada uno, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que haya caído en buena tierra, Señor, y que produzca fruto, Señor. Gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén, Señor. Pasen todos para acá, para que nos saquemos la foto. Y a los que son aquí de nuestra iglesia, ¿no? Sabéis que mañana el pastor Israel estará predicando en el culto, ¿vale? Aquí en la iglesia.